productiva, vamos a hacer un análisis no solamente acerca de la identidad como tal, sino también sus relaciones anatómicas como vemos que se encuentran cerca de ello. ¿Ok? En el primer punto, no vamos a saber que la ubicación de ella no se encuentra en la electrón pública, ¿no? Porque hay varios tipos de órganos y ligamentos, lo que sostienen en parte de ella. ¿Ok? Vamos a darle a nuestra por ejemplo, el centro por delante, el eco sería el movimientos móviles. ¿Ok? Hay personas más preguntas. No decir que el tejido está más anterior, por así decirlo, en la región pública. ¿Ok? En sus relaciones también, como el chiste por encima de ella, como en la región superior anterior, van a presentar la presencia de dos salidas importantes que son el de que hayan ahí, ¿no? Y ahora sí, por eso es el todo el contenido de las tal. Entonces vamos a encontrar las referencias bastante marcadas en el hecho. Vamos aquí, ¿no? Vemos lo que se refiere a la vejiga, ¿no? Y vamos a encontrar algunas características propiamente de ella, ¿no? Primero el análisis del cuerpo de la vejiga, que se nos suele ganar, pues está constante y conceptualmente de un músculo liso, ¿ok? Como parte del músculo liso, ¿no? Pero que aún así también presentamos nuestros movimientos y principales no realizamos la medición, ¿ok? Luego también no se impone para las mediciones de funcionamiento para eso para el diccionario, ¿no? Tenemos en la zona también por abajo y después de la velocidad, ¿ok? La zona de la profundidad, ¿no? Se va a encontrar, ¿no? Ahí está, eso, que sería el puritano, esa valoración. Luego tenemos ciertas conductos, ¿no? Entre las conductas diferentes, ¿no? Pero tenemos las testas hiperpédicas, ¿no? También contamos algo por también esa zona que es el trigono musical, donde está ubicada en ella, ¿ok? Luego también tenemos lo que algunas personas conocen como la úvula de la vejiga, que se encuentra por debajo, ¿no? En otro del trigono vesical, ¿no? Que también es importante. Tenemos también el músculo obturador interno, tenemos el músculo elevador del ano, tenemos también lo que referente a la cápsula de la próstata, también tenemos el ligamento tubo prostático lateral, que lo observan ahí, ¿no? Lateral a la vejiga, y lógicamente en ambos lados, ¿no? Tenemos la uretra y la uretra prostática, como observan, ¿no? Tenemos también el folículo seminal, ¿sí? Y el arco tendinóseo de la fascia pélvica, que creo que son hasta ahí los más importantes a valorar. Posteriormente también tenemos las glándulas pulvo-uretrales, o llamadas glándulas de Copper, que también son importantes como parte de referencia o serán referenciales, ¿sí? Los cuerpos esponjosos y los músculos pulpo-esponjosos ya vienen a ser propiamente, ¿no? Parte del tronco mortal, ¿ok? Pero lo que vamos a hablar ahora, idealmente en esta clase vamos a hablar sobre la vejiga. Y cuando ustedes van a ver, va a ser el cuerpo peritoneo, ¿no? La importancia de la aglomeración como el trígono vesical, y también de parte de los músculos obturadores internos, ¿ok? Si hubiese alguna pregunta durante la exposición, cuando sean alguna pregunta, ¿no? Lo podemos realizar, preguntarlo o absolver al final de la exposición, ¿no? Como tal para evitar algunos tipos de frases o evitar algún tipo de interrupción como tal.
Tenemos una anatomía en vista frontal, ¿ok? Una anatomía en vista frontal tenemos en este caso el trígono vesical y tenemos el meato ureteral, ¿ok? Tenemos además también parte del trígono vesical, ¿no? En esta zona nuevamente mencionada, parte del fondo uterino, en una concha de la vejiga. También tenemos por debajo la que corresponde propiamente a la úvula de la vejiga. En el caso de varones, no, vamos a tener lo referente a la próstata, ¿no? Tanto como el orificio del conducto prostático o seno ureteral y la cresta ureteral. Igualmente también tenemos el ventrículo prostático, ¿no? Y el venomentano, ¿no? U orificio, ¿ok? Del conducto eyaculador, ¿no? Tenemos también dentro de esta valoración el diafragma urogenital, que está por debajo, ¿no? Tanto de la zona, en la próstata en el caso de varones, y bueno, en el caso de mujeres, y puede aparecer justo también por debajo de las valoraciones o de la zona, ¿no? Genital, ¿ok? Eso sería más o menos a la altura de, o exactamente a la altura del glúteo, más o menos, ¿no? Por debajo de ellas, ¿ok? Luego tenemos el orificio del conducto pulviureteral, ¿no? Y las glándulas pulviureterales son glándulas, para las glándulas de Cooper, ¿ok? O los glándulas de Cooper. Nuevamente les menciono la importancia de las glándulas de Cooper. Entonces, recordar aquí dentro de la anatomía, que no siempre va a ser, que no siempre va a ser esta valoración de anatomía la zona propiamente que van a observar ecográficamente, ¿ok? No es como tal, ¿no? Vamos a evidenciar, como yo les digo, la úvula de la vejiga, ¿ok? Al mismo también, como yo les digo, dentro del orificio del conducto prostático en el seno uretral, ¿no? Y dentro de las diferentes tipos de zonas. Como estamos mencionando, ¿no? Como estamos mencionando, ¿no? La vejiga no va a tener múltiples relaciones, ¿no? Por eso las zonas anatómicas que están alrededor también. Entonces, ¿no? Vamos a encontrarlas tanto en el fondo, relacionados a la zona, ¿no? En la versión posterior de la vejiga. Vamos a encontrar zonas como la, ¿no? El fondo sigmoide, porque la forma del ano también, entre estas zonas, ¿sí? Vamos a encontrar también otras tipos de estructuras, ¿no? Que van a formar parte de ella. No tenemos, en este caso, por ejemplo, ¿no? El trígono vesical, que el cuello vesical, que propiamente no lo vayan a poder encontrar dentro de la litografía como tal, ¿no? Pero no sé que se va a acercar, ¿no? Para mencionar no le pueden poner, más no es que no te va a estar ahí como un cambio de densidad o por el estilo, ¿no? Un hipogénico, hipogénico, numerados, no podemos hablar de una llama úvula de la vejiga, que en algunos casos puede aparecer, ¿no? Tenemos acá la cápsula de la próstata, en el caso de varones también podemos entenderlo con esa relación de la salida, al mismo tiempo también en el momento prostático lateral que también podemos encontrar, al mismo tiempo también reconocer como folículo seminal, en esa zona en algunos casos, en algunos casos sobre todo cuando son de mujeres y varones, ¿sí? Ahora son importantes para ver las perineal en la superficie del cólex, como en los casos tenían el piso, por así decirlo, de la vejiga. ¿Ok? Entonces, en el caso de mujeres, muchas veces por el prolapso, puede haber también pérdida de fascia perineal superficial, ¿sí? Al mismo tiempo también puede haber alteraciones también en las zonas ligamentarias, como el ligamento activo prostático lateral o los músculos elevadores, músculos osculadores internos, etcétera, que pueden dar cierto sostén a toda esa zona pélvica. Entonces es bastante importante cuando ustedes hacen esta evaluación, ¿no? De la vejiga también. Por ejemplo, cuando vea alguna vejiga, un prelapso.
anatomía de la vista frontal, ¿no? Se hace buena ecografía, iban a encontrar algo similar, ¿no? En este contexto, en este caso, no vamos a hacer un análisis, ¿no? De lo que vemos frontalmente, sin mencionar, por así decirlo, vamos a ver titulares, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el eje principal, ¿no? Y tenemos también una lateral, ¿no? Tenemos también la púbula de la vejiga en la zona inferior, no por debajo del triángulo vesical, casi a la salida, ¿no? De lo que debería ser la vejiga, ¿ok? Tenemos también que agregar la que tenemos la próstata en esta zona también, no en el caso de varones, pero vamos a encontrar un tipo de estructura, según que tal vez simple, ¿no? No vamos a encontrar el orificio del conducto prostático del seno uterino, vamos a encontrar la cresta ureteral, donde también vamos a encontrar el útero montano, ¿no? Junto con su ventrículo prostático, pulso o el pulso del conducto eyaculator normal. ¿Ok? También además vamos a encontrar el fluido genital. En el caso de las mujeres, ¿no? Los hombres, como ven la vista, casi por debajo de la próstata. En el caso de mujeres, vamos a encontrar casi, ¿no? En la porción inferior del útero. ¿Ok? Tenemos también el orificio del bulbo uretral, ¿ok? Que está exactamente por debajo del diafragma y urogenital. Entonces, por eso los hacemos esa valoración también de la mujer, ¿no? Cuando tenemos un pequeño de incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿no? Lo que encontramos en estos casos, nos vamos a encontrar que puede haber algún déficit o algún daño en el diafragma urogenital. ¿Sí? Hablando también vamos a encontrar alteraciones en el bulbo de Quirós, dentro de la glándula de Put. Yo de anatomía en la contexto de la vista lateral, ¿no? Va a ser bastante más importante de presentar. Lo que vamos a encontrar en este caso, como ven, el meato lateral, ¿no? En la región más posterior, ¿no? Como en esa zona, no cerca al trígono vesical, ¿ok? En el meato ureteral, no nos van a hacer más allá, por así decirlo, de evacuación de uno de los uréteros, ¿no? Es parte de las vías urinarias como tal. Entonces, sabemos que los uréteros, ¿no? Son, por así decirlo, conexiones de los ramios de la vejiga, ¿ok? Vamos a tener la característica importante de las conexiones como tal, ¿no? Vamos a entender ciertos patrones que van a permitir pensar si opera central un tipo de lesiones infra por debajo de la vejiga o por encima de la vejiga. No se todo el más de cosas, algunos contextos, netamente de lesiones, lo que el próximo cuando hay un cálculo en el nivel de estructurarla como permite también la vejiga. Comentamos el nivel, el cálculo del nivel, pero lo puede ser en un contexto cumplido, pero post-vejiga, ¿no? Post-vejiga, lo vesical y post-vejical. Entonces, vemos el neato uretral, tanto en el sentido no vesical, en la relación de la próstata como tal. ¿Ok? En el caso de varones, no hay razón para hacer próstata. Lo recuerden que igual no hay próstata, pero necesitamos en estas personas que encontramos igual. Por ejemplo, el diafragma genital es importante y se mueve porque es un tipo de déficit de diafragma genital que depende de los estados de continencia urinaria. Pero abajo también tenemos en el grupo de la glándulas muy uretrales, ¿no? Y el orificio de la glándula uretral. Entonces, sobre ello además, vamos a encontrar diferentes zonas, por ejemplo, la nuestra frontal, que está por la región posterior, y también igual le da cierto tema a toda parte de esa zona, ¿no? El usted puede hacer que sostenga en su papel. Imaginemos toda esta imagen, por ejemplo, ustedes están partidas por la mitad con una vista lateral. Puede decir que tiene una lateral, probablemente del lado de él, o sea, de la lateral, del lado izquierdo. El trigo municipal, que es uno solo, ¿no? Que comparte el posterior, posterior, ¿ok? Bueno, que es el como tiene, las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar la próstata, luego vamos a evaluar, ¿no? El edificio del conductor y del operador, que aparece por ahí para el varón, ¿no?
Y lo más importante, como le dije, lo que está tanto en varones como en mujeres, es el retorno frontal. ¿Ok? Luego tenemos el orificio de la lamela vulvoreteral y ponemos la lamela vulvoreteral y la vertebral, también en esa zona. Entonces, como yo les digo, no solamente es panente de mujeres y de varones, sino que vamos a nombrar con ambos sexos. Entonces, todos son monológicos, ¿no? Vamos a poner que son múltiples. ¿Ok? Todos ellos, como digo, me va a tratar de hacer un análisis completo de la anatomía de la vejiga, ¿no? Y lo importante de cada uno de ellos va a ser de acuerdo al grado de facilidad que nos pongan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablamos del ultrasonido. ¿Ok? Que vamos a conversar ahora. El ultrasonido tiene la ventaja de ser un método rápido. ¿Ok? ¿No? Ya recuerden, ¿sí? Los ecos, lo que se produce en el ultrasonido mediante los cristales que están en el trabajo son los que permiten la denominación de ecos que van de los estudios de visualización. Bueno, el traductor, ¿no? Ese efecto se llama efecto piezoeléctrico, ¿ok? El efecto piezoeléctrico, ¿no? Y nos va a dar una imagen, ¿ok? De acuerdo a la común predominamos, ¿no? Nuestro ecógrafo, vamos a poder generar diferentes tipos de imagen, ¿ok? Ese diferente tipo de imagen lo que va a condicionar, ¿no? Como les digo, es darse más colores en la densidad, ¿no? Según la cantidad de que nosotros estamos su programa, ¿no? Si también un producto recibe, ¿ok? ¿No? Luego tenemos el programa de celular, tomografía de cuantos sonidos, por eso tomografía emocional, lo que por eso tomografía electrónica con doble contraste, tenemos también que tenemos hacer estudios, ¿no? De flujo, con principalmente todo, si tomografía electrónica con doble contraste, ahora pasas a hacer tomografía de válvulas, por ejemplo. Es importante para nosotros poder hacer esa valoración. Tenemos luego la cistosografía con doble contraste, que también en ese contexto nos ayuda bastante, ¿no? Hacemos estudios en pacientes con este tipo de patologías. Tenemos la auritocistografía con cadena, tenemos también la perineuocistografía o paritografía reducida, ¿no? La tomografía como que esos estudios, como digo, nos permiten hacer algunos tipos de valoraciones, hacer valoraciones dinámicas o estáticas, ¿no? La pregunta de si la ecografía es una validación dinámica o estática, la respuesta es que nos permite hacer validaciones dinámicas, ¿ok? Y si lo visualizamos con Doppler, por ejemplo, van a poder ver el jet, ¿no? Urinario. Entonces, es un control que te permite usted, aparte es una imagen que te permite evaluar de manera directa, rápida, ¿ok? Sobre todo eso, rápida, ¿no? Dentro del contexto de las imágenes sucesivas. Entonces, el personal, ¿no? De traductor que utilizamos, cuando estamos hablando de una imagen, ¿no? Que está separada de profundidad, o tenemos simplemente una imagen, ¿ok? Que tiene ciertas características como tal, ¿no? Una ideal que se da con un convexo. ¿Por qué? Porque los convexos, si bien los trabajos desde baja frecuencia, permite una mejor penetración en zonas profundas, por ejemplo, la vejiga abdomen, de la región abdominal. Y como sabemos, no ya si valoramos, en este tipo de pacientes no ideal para nosotros entonces tener una imagen más clara, ¿no? Con una adecuada profundidad. Entonces no es lo usual que yo utilice, ¿no? Traductores de baja frecuencia, son traductores de mejor de alta frecuencia, son traductores de baja frecuencia. Viene a ser, por ejemplo, el traductor Convert, que nos ha permitido dar una imagen más adecuada de la vejiga, ¿no? Un poco más clara de la vejiga, ¿no? Y entonces es un contexto, ¿no? Dinámico, es una imagen dinámica, ¿no? Un poco de fotografía. Le podemos poder dar freeze para hacer medición, para medir volúmenes, etcétera. Sí. Podemos hacer el análisis midiendo, calculando volúmenes, ¿ok? Es una cosa importante, ¿no? La volumetría de la vejiga, cómo veremos valorar residuos funcionales, etcétera. Pero, como les estoy mencionando, ¿no? Al ver ciertas valoraciones del ultrasonido, ¿no? Es importante también que yo le un tipo de traductor motivo, ¿no? Es una prueba fácil, sin graduación, sin uso de contraste, ¿no? Es bastante importante el hecho que ustedes vayan conociendo que en ese tipo de los pacientes en general, ¿no?
Lo ideal es usar siempre el camino para ello. Y la mejor ayuda siempre será, ¿no? El concepto de no radiación y no contextos, ¿no? Es decir, les termina evaluando. Y de nuevo, no este momento, en un lado de sociografía mencionada, la heterosistografía retrograda con doble contraste, la sistografía con doble contraste, que les ayuda en contextos también dinámicos, pero son, por así decirlo, utilizamos algún tipo de contraste. Bueno, nosotros tenemos que ser muy proactivos, ¿no? Cuando es que la vejiga, cuando es que nosotros debemos, por así decirlo, mencionar o realizar una imagen como tal. ¿Sí? Lo que nosotros realizamos una imagen como tal, ¿no? Dentro de la valoración, ¿ok? En dentro de la depende de estos clientes, ¿no? La imagen no se solicitativas, ¿ok? Lo ponemos en un contexto general. No ese contexto general, estamos evaluando, es un contexto de imagen alterada, hablando clínico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no se tiene una firma, no, probablemente requiere una fotografía, porque en cuanto a somatura, hay algún tipo de somatología, es un punto importante, pero alguna imagen o un cuerpo extraño que esté produciendo algún contexto de hematuria, pero nos ponemos a pensar así, queremos hacer propio hallazgo o análisis, ¿no? Es importante la valoración de hematuria, ¿listo? Entonces, si yo no tuve, bueno, que solicitar como primer examen siempre una ecografía de ese caso, ¿sí? En el contexto de ese funcionamiento de la repetición también, ¿no? Hay que ver si hay un detalle anatómico que esté condicionando ese tipo de lesión. Mientras estos puntos anatómicos, por así decirlo, ¿no? Por haber una dificultad o una malformación de trígonas, un cierre de uretra que se genera mayor retención urinaria, ¿ok? ¿No? O zonas alteradas dentro de la vejiga, o presencia de un tipo de cáncer dentro de la vejiga, o pólipos, etcétera, en condicionando, por ejemplo, ese tipo de cuadros. Luego tenemos la dificultad para la elección, para el suyo, ¿no? Si el paciente no de repente tiene un dolor, una molestia, no extraordinario, no genera dolor, ¿no? En general, tiene una lesión, y con eso que paciente tiene que ir para el cuerpo. Puede que pueda haber algún tipo de desgarro, puede haber algún tipo de cálculo, ¿no? Que puede estar condicionando ese tipo de molestias. Vamos también en contexto de relaciones pélvicas. No, pero también incontinencia o retención urinaria, porque es importante. La incontinencia de origen, ¿no? Cuando se habla de incontinencia, eso lo hacemos relaciones más que todo dinámicas. ¿Ok? En general, ¿no? Podemos tener el Doppler urinario dentro de la cuando se estudia. Entonces, se valora mucho eso de eso dentro del contexto de incontinencia o retención urinaria. ¿Ok? Entonces, sí es importante la son de ecografía, porque fuera de relaciones tanto en la vejiga como en los restos de su piso pélvico, ¿no? En el módulo urogenital que también se está mencionando ahora. Luego, cuando hablamos de tumoraciones pélvicas, también es importante. Entenderán por qué también es importante. Una tumoración pélvica a nivel general no puede ser requerida tanto de aparato cinéfilo, lógico, ¿no? Como puede estar también relacionado a un componente urinario, por ejemplo, a un tumor de vejiga, que está relacionado, por ejemplo, a eh, mención, por ejemplo, de pólipo, un cáncer, un hematoma de vejiga, etcétera. Es importante. Por otro lado, cuando hablamos de traumatismo físico, eso puede tener un paciente que sufrió un accidente de moto, o sea, caído, ¿no? Está presente en la abdomen. Muchos tipos de pacientes, ¿no? Hay que llevarlos a bueno, pues, obviamente, cuando está, es imposible, a veces hay un tipo de lesión, tomar un cerrado, etc. En esos casos, ¿no? Ecografías también son una valoración clara, ¿no?
hacemos una evaluación numérico ácido, vamos a ver los libros, la velocidad está en líquido, está pesada, ¿no? Está el líquido libre, si la velocidad, por ejemplo, termina de llenar, o todo lo contrario, no hay un golpe la grasa de tenido, por así decirlo, ya no produce neurina, también es importante para tener neurina acumulada en la prueba especializada. Hay una lesión intraurinaria, pues complica de repente la evacuación adecuada de la energía, y se termina siendo importante. ¿No? Luego también la indicación, entonces, son las afecciones de las vías urinarias superiores que pueden tener repercusión en energías. Por ejemplo, ¿cuál es un daño en el ureter? Por ejemplo, un cálculo en el ureter, ¿no? Puede ser también, si no es un cálculo en el ureter, puede estar relacionado también en muchos de los casos a eh, lesiones en los ureter o doble ureter, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Que son malformaciones congénitas, ¿bien? Ausencia de un ureter o lesiones de un ureter. Entonces, es importante de la fisiología de los órganos superiores. Ahora, podemos todavía ampliar más, ¿no? Encontramos que depende del paciente en orina y no encontramos ninguna alteración de que también más arriba, muy aparte de los uréteres, ¿no? Tenemos que ir, como ya saben, en este caso, el tema de los riñones, con la evaluación del panel funcional. Tenemos varias técnicas para hacer la ecografía. El ritmo de imagen, ¿no? Temprano con la ecografía, no hay principio ser, ¿no? Si queremos seguir poco a poco descubriendo los valores de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos técnicas de examen, tenemos tres técnicas, ¿no? La vía abdominal suprapúbica, tenemos la vía transversal y la vía intravesical, ¿sí? Tenemos la otra vía intravesical. Entonces tenemos la vía abdominal suprapúbica, la transversal y la vía intravesical. Entonces, dentro de la vía abdominal suprapúbica como tal, ¿no? Entonces, tenemos varios contextos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el contexto de flexión vesical, ¿ok? Que es valorable, ¿no? Dentro de esto, para eso, para nosotros tenemos que lograr que hay una adecuada estímulo de pleno, que tiene que ser una velocidad propiamente bien, ¿ok? Esta velocidad es práctica, ¿no? Que no permite ampliar el estudio como tal, ¿no? Es importante poder ampliar el estudio, realizar las imágenes como tal, ¿no? Que nos permitan hacer un estudio de toda la directiva mental, completamente. Luego tenemos que el paciente tiene que estar acostado de público, último, eso es importante, ¿no? Entonces, como lo digo, siempre en actitud de una sala de exploración, el paciente va a estar o vaya a ser el público, ¿eh? Mientras que el otro que tenemos va a hacer su suave para que arriba. Entonces, tenemos nosotros un corrector de 3.5 MHz, ¿no? Y 5 MHz ahí está en Estados Unidos, ¿no? Y eso vamos a ir avanzando, ¿no? Pero en movimientos lentos, repetitivos, oblicuos, desde los distintos de los libros. Para el desplazamiento va a agregar un mapa oculto, ¿no? Yo estoy último que ultrasonido ilumina con su aplicante de visión, sobre todo en el caso de que nosotros valoramos con los imágenes convexas, ¿no? En esta ruta suprapública, las imágenes se abren como ventanas silenciosas, ¿no? Y vamos a ir inspeccionando con detalle las vías urinarias superiores, en cada pared y cada sombra, ¿no? Para tener, por tanto, para hacer algún tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que realizar cortes longitudinales transversales y oblicuos, ¿ok? Desde la síntesis del pubis al ombligo, ¿sí? Estamos en un movimiento al hombro, angulando, ¿ok? Eso no tiene que estar en su más complejo, no se le puede hacer nada, ¿no? Entre las medidas de la ecografía, de la ecografía, ¿no? Tenemos que ustedes van a hacer la evaluación, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Primero van a ustedes, para poder hacer una medición, van a hacer un cálculo que ponemos aquí, por ejemplo, ustedes están observando
En este caso que tenemos tres láminas. Tenemos el anteroposterior, y de la profundidad tenemos el transverso, que es el ancho longitudinal, que es el alto, por así decirlo. Entonces, son dos puertas. Acá tenemos dos puertas, uno lateral y uno anterior. Entonces, en un caso vamos a hacer la profundidad, en el otro el ancho y en el otro el alto. Entonces, multiplicando, ¿no? El volumen va a ser la región anteroposterior, la región transversal por la región longitudinal, un factor de 0,52. Es un cálculo de probabilidad thermal de la vejiga. ¿Sí? Los valores normales, ¿no? Por ejemplo, en esta medición que estamos en la pública, con vejiga llena de harina, en un que es usualmente de 300 a 500 mililitros. Entonces, puede llegar en algunos casos a 600 mililitros en algunas personas. Al menos va a depender de todo el probabilidad y se usa la fórmula, ¿no? Para ello. Usualmente la fórmula se refiere en inglés es la edad por 30 más 30 mililitros. ¿Ok? Eso es el número de la fórmula. Como esto de la pared vesical, ¿no? Esa pared que ustedes están valorando, ¿no? Esto grosor, totalmente por vejiga llena, es menos de 3 milímetros. Y por vejiga vacía es menos de 5 milímetros. ¿Ok? En un espesor mayor no puede sufrir inflamación o obstrucción o una vejiga no suficientemente distribuida. Hombre, las nuevas aproximadas, ¿no? Cuando se está bien distribuido, el diámetro longitudinal puede ser recitadoso, el diámetro transverso en algunos casos no va a ser de 5 o 8 centímetros, el diámetro anterior o exterior va a medir de 3 a 6 centímetros. ¿Ok? Y por tanto, una pregunta que al final me dan ustedes acerca del volumen residual postmencional. Este se va a medir por derivación normal, que se va a medir de 50 mililitros. ¿No? Adultos mayores menos de 100, y patológicos inferiores 150 a 200 mililitros. ¿No? Eso es referente a la ecografía, ¿no? Suprapública, que es lo que usualmente nosotros vamos a analizar mejor y luego nosotros vamos a estar valorando, ¿no? Estas mediciones hasta acá. En los estudios funcionales, ¿no? Vamos a hacer unas pruebas usualmente de reflexión durante la estado de la elección y durante el elección de los eleccionados. ¿Sí? En la fase post-nuccional, ¿no? Se evalúa la funcionamiento de la residual y medimos el volumen residual utilizando el mayor, digamos, transversal. ¿Sí? La altura, usualmente, ¿no? Entre el cuello y la cúpula. ¿Sí? La distancia entre fondo y cúpula va a permitir o damos un factor, ¿no? Asociado usualmente los múltiplos en estos parámetros. ¿Sí? Y vamos a obtener ese balance o ese volumen residual del que yo les acabo hace un momento de medición, ¿no? Se puede. Entonces, ustedes quieren hacer esa medición, ¿no? Por esa reflexión, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a hacer esa, vamos a ver cómo le su contenido finalmente, ¿no? En la fase postmencional, vamos a hacer con precisión una medición del volumen transversal, la distancia del cuello y la cúpula, ¿no? Y el fondo, ¿no? Al multiplicar como de esos parámetros aparece un número que es el volumen residual. Es ese pequeño rastro de orina que pertenece y que revela cómo trabaja la vejiga más allá de lo visible. ¿No? Una medición a veces sencilla, ¿no? Pero capaz de contar todo el funcionamiento de la vejiga. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder estudiar o poder diagnosticar el llamado reflujo básico ureteral activo. ¿Okay? Esencialmente lo vemos en la fase inicial. ¿Okay? El análisis va dentro de la fase inicial. ¿No? Y también tenemos el estudio de género genéticas, por algunos casos, y en muchos casos también en la función de la vía de salida. ¿Okay? También nos ayuda a establecer vías diagnósticos y con atención de ensayos como por ejemplo los llamados quistes gigantes y ovarios. Entonces, a veces podemos encontrar en algunos casos respuestas por el sistema urinario, ¿no? Aclarando vías de órganos vecinos que podrían ocultar quistes o más. ¿No? Entonces, en cada imagen, ¿no? En cada mención, vamos a poder descifrar un datos silenciosos, por así decirlo, dentro de la inductiva o esto de la luz. Entonces, vamos a poder poner signos de energía neurógena o una posible obstrucción en la vía de esa vía. ¿Okay? Tenemos un estudio, como lo dije, en la vejiga
Premicción y la lejía postmiccional. Yo creo que ustedes van a tomar algo interesante. Ahí tenemos la medición de los diámetros. En este caso, vemos como la vecina la retina con premiccional y acumulamos directamente para eso. Pues no hemos visto en vidas, ok, en nuestra postmiccional y muchísimo más distendidas en nuestra premiccional, ¿no? Es una medición norte y energía bien, ¿no? Realmente, pues, la represión de la vejiga antes de iniciar el estudio es sumamente importante. Y tenemos los diámetros, nuestra definición, tenemos estos diámetros de la medición que nos hicimos previamente, y tenemos un volumen, en este caso, de 53.2 mililitros. Como ven, en otro caso, no, al terminar con la vejiga postmencional, tenemos un volumen de 99.07. Entonces, ¿no? La vejiga premencional, actualmente, la vejiga se presenta distendida con bordes bien definidos y contenido anecoico homogéneo y compatible con orina. En esta fase, ya saben, se registran los diámetros principales, longitudinal, transversal y anteroposterior para la estimación del volumen vesical máximo mediante la fórmula elipsoidal. Ahora tenemos la vejiga que se postmencional, ¿no? En la mención, ya saben, la cavidad vesical muestra una reducción significativa de su volumen, ¿verdad? ¿Ok? Y ustedes van a las paredes más próximas entre sí con un remanente anecoico mínimo. La medición, ¿no? Dependiendo de la cantidad de volumen progresivo. Recuerden que menos de 50 es adecuado, en valores mayores pueden sugerir legión erogénica y obstrucción intravesical o alteración de la contractibilidad de intruso. Dentro de la anatomía ultrasonográfica, ¿okay? La anatomía ultrasonográfica de la llena aparece fenomenas, actualmente como una donación anecoico, ¿ok? En hipogástrica. Eh, por encima de las certificaciones son unas que se reconocen a la fertilidad pubis. Con paralelizaciones, ¿no? Encima de la masa solamente de menos de 3 milímetros. ¿Sí? El piso solamente se estipula a nivel del borde superior del pubis y por debajo del piso se encuentran las vesículas seminales y próstata, ¿no? Y en el varón llega el útero o varios en la mujer. ¿Ok? Eso es todo, se debe recordar, ¿no? Ustedes van a ver el tiempo de la terapeuta, ¿no? Una estructura anecoica, ubicada en hipogástrica, pueden tener el piso del pubis, ¿no? Que va a presentar paredes privadas irregulares con un espesor nominal de 1 a 3 milímetros. Todo esto cuando está adecuadamente distendida. En contexto, el piso vesical se identifica a nivel del borde superior de la superficie del pubis, constituyendo un punto de referencia anatómico para la orientación del estudio. Por debajo de este plano de sangre pueden proyectar estructuras pélvicas adyacentes que varían según el sexo. En el varón se observaría la próstata y las vesículas seminales. En la mujer se identifican el útero y los ovarios. Todo esto dependiendo del grado de llenado vesical y de la ventana acústica disponible. Hay diferentes tipos de corte, ¿no? Además también, por ejemplo, los cortes coronales y los cortes longitudinales en la vejiga. ¿Cómo nosotros podemos valorar la intervención de un corte coronal, ¿no? Para hacer un corte coronal, ¿no? Ya sabemos el fin de la media, ¿no? Lo que hacemos nosotros va a ser situar, ¿no? El traductor por encima del pubis y vamos a realizar barridos craneales hasta la región umbilical. Con esta reducción se adopta un aspecto cuadrangular redondeado, dependiendo del grado de represión. Todo esto va a ser para valorar adecuadamente los contornos laterales, tanto derecho e izquierdo, ¿no? Muchas veces se requiere inclinar el traductor de forma leve hacia ambos lados, optimizando
la visualización de las paredes y calcios sentidos. Ya tenemos un corte longitudinal, ¿no? En la tabla longitudinal, el abductor se coloca en línea media entre el ombligo y el pubis, con desplazamientos laterales hacia derecha e izquierda para una evaluación completa. Esta plana, la morfología vesical, también varía según el sexo. Por el varón, la vejiga puede tener aspecto triangular, ¿no? Siendo la zona de mayor equilibrio que corresponde al ende vesical. En el caso de la mujer, que adquiere una configuración un poquito más evaluada, ¿no? Con desaparición del ángulo agudo del fondo debido a la relación anatómica en útero. Este análisis, por así decirlo, en ambos planos va a permitir valorar, ¿no? Volumen, contornos, paredes vesicales y su relación con las estructuras pélvicas en el centro, ¿no? Lo cual va a ser esencial para una adecuada interpretación funcional y anatómica del tracto urinario inferior. Actualmente, pues, ¿no? Aparentemente hay precisamente una versión. Uso de la vejiga en ambos cortes, ¿no? Un corte coronal, en este marco, ¿no? Y tenemos la vejiga en este corte longitudinal también, ¿no? Hablamos de este otro tipo de imagen. Entonces, esa una estructura de cuando ustedes hacen un corte coronal, una hipoecoica bien delimitada, ¿no? En el plano longitudinal, lo que ustedes observan, ¿no? La vejiga, la cavidad ecoica, los entornos bien definidos y aquí para evaluar el diámetro posterior y el diámetro global. Esta morfología vesical, ¿no? Adopta un aspecto más ovalado triangular, no sé, eso se puede decir, ¿no? La relación de esas estructuras pélvicas adyacentes. En este caso, la pared vesical se visualiza regular y fina, manteniéndose dentro de los parámetros normales. Dentro de las valoraciones diagnósticas, cuestiones clínicas que tienen que ver con la imagen de adentro de la vejiga, por ejemplo, como establece aquí, ¿no? Tienen que también hacer una valoración como tal con la presión de volumen vesical en condiciones ortogonales. No se menciona sobre para alteraciones en el contorno del peso de la pared. Al mismo tiempo también es probable que ustedes identifiquen como central vesicales anormales. Entre los fetales circunstancias, pues, dentro generalmente son no son análisis, por ejemplo, una versión anatómica de la mujer y el varón. Y las disposiciones que se encuentran en el. Entonces, en la progresión de elección, pues idealmente los poderes de partes, ¿no? Que es lo que debemos encontrar, que es el parámetro. Básicamente, hay indicaciones, ¿no? Nosotros debemos conversar en su momento. Hay indicaciones en torno a las personas no solamente que valorar. Entonces, primero tenemos que analizar morfología introductoria, ¿no? Tenemos que ver la configuración vesical, ¿no? Todo esto acorde al grado de reclusión, ¿ok? Lo tenemos que buscar con tonos regulares y bien definidos también. Pero esta evolución, observamos que todas las alteraciones puede estar o alteración puede estar referido a un contexto patológico. Luego valorar también la ausencia de deformaciones, ¿no? Protrusiones o efectos focales en las paredes. Y finalmente también tenemos que establecer también espesoras o vesicales, ¿no? Recuerden que en una vejiga llena los valores normales son menos de 3 milímetros. Y si es mayor de 5 milímetros, está poco distendido, que ver si un agudizamiento le puede sugerir inflamación, obstrucción o déficit. ¿Ok? Por otro lado, tenemos una valoración también del contenido intravesical, ¿no? Este debe ser aneuploico y endogéneo. Al mismo tiempo, imágenes egogénicas o móviles que sugieren algún tipo de imagen, ¿no? Pueden ser líquidos, pueden ser cálculos, pueden ser segmento, pueden ser masas intracavitarias, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos mucha alteración a nivel polio vesical y piso. También hay que valorarlo. ¿Okay? Por ejemplo, hay que valorar a partir de simetría, hay que identificar signos de obstrucción o alteración funcional también, ¿no? Y que también si observamos cambios dinámicos durante la emoción,
Todo esto también relacionado se va con la universidad de los estudios funcionales. Luego otra caracterización de la será el siguiente tamaño de musical. ¿No? Hay que hacer un cálculo de movimiento de la misión, ¿no? O medición del volumen de ese vector dimensional, parámetro clave para valorar el vacío principal, lo que tanto hemos estado hablando hasta ahora. ¿Sí? Ya saben, los métodos de las relaciones anatómicas, que lo se mencionado muchas veces, y hay que tratar de hacer una calibración. Conjuntos como digo, ¿no? Están las valoraciones. Lo importante es la valoración del volumen musical, la valoración del grosor de la pared, las imágenes por adición, sólidas o mixtas en el musical. Al mismo tiempo también la afección si hay un renombramiento o la calidad técnica puede estar afectada a la velocidad. Formaciones distintas en el interior de la velocidad y repercusión en la velocidad pero las independientemente para poder hacer así cambios en las imágenes. Variaciones de la pared también, la es importante. Porque estas variaciones son importantes en el grosor de la pared. ¿No? Puede como el mencionamos, estas variaciones del grosor de la pared, ¿no? Nos van a permitir a nosotros hacer un análisis de esta variación. Es un engrosamiento generalizado, ¿no? Que es todas las instrucciones de Western puede estar asociado a cistitis aguda autonómica, ¿no? Con inflamación infecciosa pues, orientativa como tal, ¿no? Y otro es una infección del tracto urinario inferior, la llamada vejiga de lucha, ¿no? Pero bueno, de pieza estática, pues tenemos sobre ¿no? Entonces, ¿qué hace que es un recargo para el profesor? Por lo tanto, es que la vejiga neurófila, ¿no? Ser funcional, provoca hipertrofia, ¿no? Del músculo protector. Donde la velocidad poco disponible, ¿no? Que puede simular el engrosamiento y por ello la medición debe realizarse con adecuada repulsión. Y otros son los aumentos completamente localizados. ¿No? El aumento focal, no, el grosor afecta solo un segmento de la cadera vesical y sus principales causas incluyen tumores vesicales, ¿no? Que suelen manifestarse con lesiones sólidas focales. Otros son la relación de pólipos, amenazas fenomenales. Los directivos que se me parecido bastante, ¿no? Que tienen que ver con los controles de la pared. Y información localizada con zonas de fibrosis cerebral, ¿no? Porque las fijas son un mente, ¿no? Y los seres generalizan, dependiendo de enfermedades, las crónicas, ¿no? Que llegan a provocar el engrosamiento de la pared, ¿no? Que no son muy visibles y muchas veces se llevan a las dosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso la tuberculosis, ¿no? La estomiasis, ¿no? Y la radioterapia, por ejemplo. Una persona que lleva muchas personas también validación, ¿sí? Que con varias soluciones de salida, ¿no? Puede ser esa fibrosis, ausmentar fibrosis, por ejemplo, una fibrosis de fibrosis grande, ¿sí? Los prácticos, ¿no? Las clases de ciclos en el estómago, y estenosis uretrales congénitas o aquí, cuando estoy enfrentando una llamada de fila, no me lo tengo, como les mencioné también, que puede ser hipotónico o hipotémico, depende de los problemas neurológicos, no hay información de ser hipotónico o API, hay una decisión de lucha, obviamente, ¿no? La característica de la decisión de lucha, tanto que siempre el engrosamiento de las paredes, o engrosamiento de las paredes, como estamos hablando, ¿no? Eso es lo más característico de la decisión de lucha, el engrosamiento de las paredes y tales. Bueno, tanto todo tipo de cuerpo. Entonces, es una búsqueda de lucha, más una letra extrema, el grupo de señores de la vigilada. Entonces, ¿qué fue? Mencionó el todo, el engrosamiento, marcado la pared musical, la presencia de radioculaciones, el son profesar celdas, que no son irregularidades propiamente de la pared, ¿no? Que el engrosamiento de niveles y nuevos. Luego, no se encuentra en el entorno con el término de la ¿no? También resulta que resuelve para los cuales habitual
mostrando indentaciones impuestas. ¿Ok? Esto implica la modulación de la obesidad. ¿Ok? Creo que tenemos esta relación con el tipo de población, entonces hay que utilizar la definición de la situación de la Luego localizado es una represión incompleta, por ejemplo, como el otro contexto que yo digo, ¿no? Pues lo localizado, como no podemos estar conversando. ¿Ok? Y podemos estar conversando acerca de las valoraciones como tal, ¿no? Las lesiones localizadas son las estudios localizados en las paredes de la vestida. Entonces, encontramos por cambiar de contexto, en contextos de represión incompleta en la que podemos ver la pared aparentemente ingresada por los comentarios con una extensión total como tal. ¿Ok? Luego está la endometriosis, los aspectos indiferenciables de una tumulación necesaria. Entonces, es importante que ustedes puedan esa valoración. Cuando no son los coágulos de sangre que pueden aparecer a la sobre la pared y con indiferenciables de evolución tumoral como tal. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿No? Luego, lo otro es la cosa tumoral, ¿no? Que puede tener un aspecto infiltrante con engrosamiento medular a expensas fundamentales de la mucosa, ¿no? Todo eso también puede ser excitante, pericoicas con formaciones polipoides, películas o césiles, papiloma o carcinoma, ¿no? Y también pueden tratarse algunas de infiltración por enfermedades malignas de órganos senescentes que invaden desde afuera de la pared. También es importante. Por ejemplo, ahí ven, ¿no? Una característica de lo que estamos hablando es una imagen netamente tumoral, ¿ok? Una imagen tumoral de un tumor reducida, ¿no? Tumor, te lo decía de fondo, no lesiones que están a nivel de la lesión, ¿ok? Intravesical de la luz de la lesión, ¿ok? Me parece que eso es bastante importante, ¿no? Porque las lesiones tumorales. Endometriosis, usualmente ya recuerdan las personas que tienen testigos usualmente intraliminal, ¿no? Con ciertas características que no suelen, ese tipo de patrones normales, ¿no? Va a estar dentro de la aparición o cualquier tipo de lesión. Entonces eso es importante también. No es el estudio ideal, es el estudio de endometriosis, pero nos va a permitir hacer ciertas valoraciones como tal. ¿Ok? Entonces el contexto de endometriosis hay que tener una perspectiva. Luego, la modificación de volumen vesical, mantenemos el contexto de la gran dinastía de Keynes, ¿sí? Que hace estas relacionadas usualmente al contexto del entrenamiento, tiene la actividad dentro del crecimiento, como tal, dentro de la evaluación, como tal, la densidad grande, ¿no? En este caso, para ustedes, como lo estamos mencionando, nosotros lo mencionamos, y también las paredes, la pared de los patrones que estamos presenta, y la densidad técnica también me acuerdo de él. Esta densidad grande, usualmente va a estar asociada aquí, en el contexto de la obstrucción de las salidas, ¿ok? Entonces, por cuenta de la valoración de la composición de la salida, ¿sí? Luego también va a estar asociada a la necesidad neurogénica, ¿no? Y luego también de la veterinaria a cistocele, ¿ok? Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cistila grande, por ejemplo, en la hiperplasia prostática, ¿ok? Como tal. Si la hiperplasia prostática fue un crecimiento usualmente no asociado a tamaños de la vejiga. No sé qué se puede sentir un crecimiento
intraluminal de la próstata, como estamos observando aquí bien. En esta imagen que tienen aquí, ¿ok? ¿No? Como tal, tiene un crecimiento. Como vemos ustedes en esta imagen, ¿no? Si lo estoy señalando aquí, como tal, pues en la próstata hay un crecimiento intraluminal de la próstata. ¿Sí? Cuando hablamos de este crecimiento, de estos tamaños de crecimientos intraluminales, ¿no? Van a generar una obstrucción y va a generar vejigas grandes, vejigas de lucha, con aumento de crecimiento de eh, de las paredes, crecimiento en las paredes de la vejiga como tal, el engrosamiento de ellas. Recordemos que el tamaño normal es de menos de 3 milímetros. Cuando abarca más de 5 milímetros, usualmente ya estamos hablando de un crecimiento mayor. ¿Ok? Luego tenemos las imágenes relacionadas a vejiga pequeña. ¿Ok? Entonces, estas asociadas solamente a repetición incompleta, ¿ok? ¿No? El volumen. Deben intentar llenar la vejiga, o en este caso, cuando vemos estas imágenes, y con estas imágenes usted tiene que tocar es repetir el examen. ¿Ya? Eso es lo importante. En estos cuadros o en estos parámetros, usualmente vamos a encontrar algunas patologías como tal que son típicas. Por ejemplo, la cistitis, ¿no? Recidivante. Usualmente entre ellas la más característica es la tuberculosa, usualmente. ¿Ok? La tuberculosa como tal. ¿Listo? Como tenemos otro tipo de lesiones como la hemoplasma implante, ¿no? Pacientes que han recibido radioterapia, en muchos casos podrían presentar esta imagen. ¿Sí? Luego también tenemos la cirugía con resección parcial, ¿sí? Donde podemos encontrar también lesiones pequeñas o disminución de los volúmenes propiamente eh, mencionables, que son volúmenes más pequeños, ¿no? De la vejiga por ese tipo de lesión en actualmente como tal. Entonces, luego tenemos la cistitis radiógena, como ven ahí, ¿no? O por la aparición netamente, ¿no? De algunos patrones o algunas lesiones propiamente de la vejiga, ¿ok? Estos llamadas cistitis radiógenas son una colectivamente más pequeños, ¿ok? Como yo les mencioné hace un momento, ¿no? Estas características de estas lesiones de vejiga, ¿no? Hacen una reducción. En este caso, en ejemplos que tengamos propiamente que realizar, nosotros iniciamos un tipo de fuerza esencial, ¿no? Para poder saber si la vejiga que estamos evaluando o una nueva imagen con vejiga llena. Porque ya sabemos que es una cistitis radiógena, ¿no? Y como ven, ahí puede haber un engrosamiento de las paredes, ¿no? Que reducen el tamaño propiamente de la vejiga. Ustedes observan algunos diámetros son más pequeños, pero las paredes son más gruesas. ¿Ok? Es como si hubiese fibrosado la parte externa de la vejiga, ¿no? Esto que genera que ustedes que tengan una vejiga más pequeña, con paredes engrosadas y disminución del volumen vesical. Luego tenemos las llamadas también imágenes por adición. Pero pues son las imágenes por adición, donde tenemos las más características son los divertículos, ¿ok? Que pueden ser únicos o múltiples, ¿no? Se asocian usualmente a vejiga de lucha, que son formaciones melcoicas oculares, ¿no? Que están unidas usualmente en la cavidad vesical, en un cuello generalmente estrecho, ¿ok? En este caso pueden haber cálculos, en ocasiones son asientos realmente de neoplasia, ¿no? Pero cuando usted tiene un divertículo, o cuenten un divertículo dentro de la vejiga, lo que automáticamente tienen que hacer es hacer un seguimiento. Y no pueden pensar que lo que estamos hablando también es más bien más blanco, ¿ok? Pero lo que tienen que implementar es hacer, ¿no? Hacer un seguimiento de ese divertículo, porque pueden, como que en ocasiones, ser asuntos, ¿no? De patologías oncológicas. Entonces es importante que ustedes hagan esas revisiones como tal. Claramente son las revisiones de las fístulas, ¿ok? Que solo son visibles si el proyecto es amplio, ¿ok? Tiene un origen congénito o postquirúrgico, secundario a tumores y a infecciones, que pueden ser fundamentalmente a colon, a pared abdominal o a la vagina. ¿Ok?
Entonces también en ese punto es importante cómo ustedes hagan esa valoración de error. Dentro de las imágenes, encontramos las imágenes y en las imágenes tenemos divertículos, ¿ok? Como están observando, ¿no? Tienen los divertículos en esa zona. En la primera imagen, aquí, aquí, de aquí, ¿ok? Como son dentro de la vejiga, ¿no? Esos divertículos que se han generado. No son, son pequeñas bolsas, si quieren llamarlo así, que por de la pared de la vejiga, ¿ok? Son pequeñas bolsas. No son, son imágenes de adición como tal, pero son pequeñas bolsas, ¿no? No es como un pólipo que se genera a nivel de luz intraluminal, no. Esas son pequeñas bolsas que se están formando dentro del contexto de la luz extraluminal. Luego tenemos formaciones de asbesto tipo dentro de la vejiga, tenemos un de usuario, ¿sí? Es una dilatación intravesical de la porción terminal del uréter. Se dilata nada más el uréter, ¿ok? Y se puede generar una estenosis de meato uretero, ¿ok? Relacionalmente asociado a qué? A los llamados sistemas útero y el localicial, ¿no? Pueden ser unilateral o bilateral, pero rara vez simétrico. Y suelen afectarse y contener muchas veces un cálculo. Tenemos uretocele, aquí y aquí. ¿No? En este caso, el uretocele, como ven, no tiene una característica propiamente, no, son imágenes de adhesión, no, dilataciones propiamente del ureter. Entonces, muchas veces en su luz van a encontrar un cálculo, ¿ok? Un cálculo. Luego vamos a encontrar masas sólidas y artefactos en el interior de la vejiga. En este caso tenemos en algunas personas tumoraciones, ¿no? Vemos que los tumores se pueden presentar muchas veces como masas sólidas libres, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también que en cuanto a falta de movilidad, ¿no? En algunos casos de ellos, ¿ok? La mala demostración, ¿no? Como les digo, ¿no? Pues son masas sólidas, como tal que las vamos a ver ecográficamente. Los coágulos pueden aparecer libres, pero generalmente están adheridos a la pared vesical. Son distinguibles a una masa femoral y muchas veces tienen gran eco de fluorescencia y pueden semejar al pulcón. Entonces, son las características de los hematomas. Los cálculos que vamos a encontrar en la vejiga pueden ser únicos o múltiples, ¿no? Con gran eco de fluorescencia y van a reflejar esa clásica imagen de sombra acústica. Entonces, uno ya tiene forma o idea cuando pasa en gran volumen, se moviliza un poco o con cambios de posición. Los cálculos múltiples tienen formas hexagonales, son más pequeñas y móviles y pueden aparecer en el interior de divertículos o de periocelos. Los cuerpos extraños pueden penetrar a través de la pared abdominal de órganos vecinos como, por ejemplo, accidentes quirúrgicos o a través de tener casos de enfermos psiquiátricos que pueden aparecer ese tipo de imágenes de adhesión. Aquí en una imagen, como el coágulo, ¿no? En una de ellas lo que estamos observando es el Doppler de la masa vascularización, que nos lleva a pensar muchas veces que lo que estamos observando es una imagen propiamente ontológica, ¿ok? De una vejiga, tumor, ¿ok? ¿No? Y lo que me llama la atención esencialmente, ¿qué es? Es esa imagen, ¿no? Que presenta adhesión, que es un tumor que nos presenta, ¿no? Elementos de presión de flujo Doppler. Hoy tenemos un tumor de cavidad renal consciente en vejiga, tumor, ¿ok? En este caso, ya tenemos un tumor de cavidad renal, esa es una lesión, o un tumor dentro del riñón, de forma su arquitectura normal, propiamente dicho. Aquí ya podemos empezar a ver una lesión de imagen secundaria a estas imágenes a veces. Luego tenemos aquí la llamada imagen de hiperplasia prostática. ¿Ok? Eso son las imágenes.
¿no? El crecimiento de la placenta hacia dentro de la luz de la vejiga, ¿ok? Eso es importante también estudiar la versión de la imagen de la vejiga. Tenemos imágenes de cálculos, ¿ok? Usualmente el cálculo por esta imagen, que estoy llevando las flechas, usualmente son, tienen una imagen mayor captación, ¿no? Como tal, hipericogénicas, ¿no? Porque muchas veces sus sales de calcio, etcétera, o fosfitos, puede generar esta imagen como tal, ¿no? Con hiperreflejencia. Ahí tenemos un catéter intravesical, ¿ok? ¿Qué les llama la atención de ese catéter intravesical? Que tiene un globo como tal. Usualmente son imágenes de adhesión. ¿Asociadas a qué usualmente? Asociadas usualmente a, ¿no? Dispositivos médicos. En este caso es un catéter intravesical, ¿no? ¿Qué observan aquí? Este catéter intravesical, ¿ok? Esa catéter intravesical que ustedes están observando ahí como tal, ¿no? Señala, ¿no? Que muy probablemente lo que estamos evaluando en este momento, ¿no? Es un dispositivo médico, que tiene la característica, tiene ese globo, por así mencionarlo, que está en esa zona, ¿ok? Cuerpo extraño, también lesiones tipo cuerpo extraño que suelen aparecer también muchas veces en la activa, ¿ok? Como tal, ¿no? Entonces, pueden estar eso, adosadas en algunos casos a veces a alguna imagen, ¿no? Sumado previa, como tal, ¿no? Porque eso también es bastante importante, ¿no? Porque para la sociedad tal, ¿no? Hay que hacer también la valoración de la repercusión sobre la vejiga de afecciones en otros órganos intrapélvicos, por ejemplo, la hiperplasia prostática y la hiperplasia vesical y el problema de la lucha. Los miomas uterinos producen compresión en la pared vesical también, ¿no? Los tumores malignos de ovario, útero, próstata, ¿no? Láminas vesicales y recto pueden comprimir la vejiga. Lo mismo tiempo también las adenomegalas inflamatorias linfamatosas, metastásicas, van a deformar en el contorno de la vejiga por compresión. Además tenemos los hematomas intrapélvicos que tienen solamente una pared vesical, ¿no? Ahí tenemos un tumor de próstata, o que pinta en el suelo, en la vejiga, ¿no? Ahí tenemos el tumor, ¿no? Tenemos el tumor de la vejiga, en la pubis, en esa zona, entonces el tumor de próstata infiltrado al piso vesical, el mismo tumor también, ha infiltrado el piso de la vejiga. Pues tenemos valoraciones de repetición de las vías urinarias, ¿no? Una posición intermedia de las vías urinarias que es afectada por la interacción que produce obstrucción a la salida de la orina desde el exterior, ¿ok? Y también a través de las afecciones verticales, en su mayoría, obstruyen en mayor o menor grado la desembocadura de los uréteros, a veces con efecto vesicular e hidronephrosis. Siempre que vosotros diagnostiquemos, ¿no? Cualquier alteración vesical, debemos siempre, como saben, explorar los riñones. Acá tienen una imagen, ¿no? En el contexto de hidronefrosis, porque hay una obstrucción de la vía propiamente ureteral, ¿no? Y vemos que los riñones se han visto afectados y han presentado un aumento propiamente del volumen como tal. Otras imágenes siempre también van a valorar son las imágenes asociadas a lesiones traumáticas, ¿ok? Se produce por un trauma directo, ya sabemos, en la vejiga extendida, ¿ok? Por ejemplo, también en zonas donde hay fractura de pelvis, o por accidente e instrumentación vesical, ¿no? La ruptura puede ser intra o retroperitoneal, ¿no? Y si es intraperitoneal, podemos observar muchas veces líquido libre, orina, ¿no? En cavidad peritoneal, en los espacios paripocólicos o en otros sitios de declive, ¿no? Si la ruptura es extraperitoneal, el líquido que cubre el espacio pélvico suele desplazar la vejiga hacia arriba o hacia los lados, ¿ok? Lo más frecuente, como le digo, es que la vejiga esté vacía y no podamos lograr su represión, ¿no? Se van a hacer líquido libre en el espacio pélvico, como les mencioné al inicio cuando vimos, ¿no? Que se tenía que hacer hablando de traumas. ¿No tienen la ruptura vesical? Hay líquido, hay asa,
¿no? Y ustedes tratan de llenar la vejiga, colocan una sonda, por ejemplo, ¿no? Y no tienen líquido, y no logran ustedes, ¿no? Logran hacer una represión de la vejiga como tal. No todos los aspectos de la biología son realmente normales. Ustedes van a encontrarme, no sé, que este se siente en la presión vertical, ¿no? Recuerden que el pelo que te la vejiga de hacia arriba, ¿no? Eso es el ombligo. Otro que la carne inferior del borde superior de la cerviz del tubi, ¿no? Estos bordes no recuerden que son normales que sean lisos, ¿no? Y los pies de la mucosa visibles con la vejiga vacía. Nosotros vemos, por ejemplo, el hecho de tomar un espectro regular, bueno, de aspecto biliar. El más joven ya, en estos casos, ¿no? Si el está en el hombre, en la mujer le recordamos que también los espacios hacen menos triangular, ¿no? Puede haber como una presión más alta de un niño, ¿no? De una mujer el útero originalmente una impresión agresiva, por lo que se hace necesario dotarla de contraste para obtener su forma doctal. Luego aquí tenemos algunas anomalías de la vejiga, como las rayos X, ¿ok? Tenemos anomalías congénitas, ¿no? Como la distrofia vesical, tenemos un síndrome de vientre visible de paso, con una resistencia de la o son alteraciones, ¿no? Son alteraciones que usualmente se presentan, no son alteraciones que realmente totalmente de formación. Bueno, también alteraciones del palo vesical, las fístulas y las pequeñas pítulas. En el contexto de la distrofia vesical, ¿no? Se ve un fallo de la unión de la línea media de los constituyentes modernos, ok, de la pared abdominal pelviana, y son indicar que se debe desarrollar este curso de la pared anterior y segunda frontal. Ok, la incidencia es 3.3% en los nacidos, y la distrofia vesical clásica presenta lo siguiente: ausencia de pared anterior de la vejiga, ausencia de rectos abdominales, así que el sistema de una sola, separación del hueso de los epífisis del público y la mauleta hipostática. ¿Sí? Como les digo, puede haber anomalías en el electrónico importante, que son las congénitas, como la que acabo de mencionar, ¿sí? De la extrofia vesical, el síndrome del vientre de ciruela de Pasa, la persistencia de hiracho, se mismo también con resto de las alteraciones láser de los fístulas divertículos, excepciones y tumores. Extrofia como tal puede estar asociada a las variantes sanguinales laterales, testículos no descendidos, de deporte, ¿no? De las mujeres muchas veces, ¿no? Puede haber una corta y un úteros bífido. Al mismo tiempo también separación de organos menores. Un poco complicaciones. Actualmente podemos encontrar una cistitis glandular, una metaplasia adenoide, con una inflamación aguda o crónica. Al mismo tiempo también lesiones malignas, adenocarcinoma, carcinoma plasmoide, sí, más raro, encontraríamos rhabdomyosarcoma. Ahí vemos una imagen, y como se suele ver, alteración, no hay impulsos rectos como tal. Eso es importante. Aquí ponemos los aspectos radiográficos, ¿no? Radiografía central abdomen, con una rotación hacia afuera de los huesos iluminados, bien las alteraciones de la síntesis del público en unión con el isquion y el hueso ilíaco, ¿no? Una radiografía dinámica, ¿no? Bien las vías urinarias superiores, normales y con ligera dilatación uni o bilateral, ¿no? En las uretras, en ese caso, con algunas angulaciones bulbosas en su parte final. Mencionar nada más el llamado síndrome de vientre de Ciruela en Pasa, ¿no? Llamado también síndrome de Eagle-Barrett, ¿no? Primera triada clásica, que se presencia por efecto de la musculatura abdominal anterior, la criptofía bilateral y la marcada dilatación de las vías urinarias superiores, con ureteres tortuosos e hipotónicos, una vejiga grande con persistencia dura también. ¿Okay? La incidencia es de 1 en 40.000 nacidos vivos. Puede estar asociado también a hiperplasia pulmonar, polio invertida, escoliosis, cardiomiopatia congénita, neumotórax, microcefalia y ano no perforado o ano perforado. El 20% de estos pacientes fallecen durante
la lactancia, actualmente. Hay fallecimiento dentro de la lactancia, no en los primeros meses de vida. La persistencia del graco también es otra valoración, ¿no? Biológicamente, recuerden que el alantoides conecta el seno genital con el ombligo, eso es la inferior sorbitera y es representado por un cordón fibroso que se extiende desde la pupila vesical al ombligo, ¿ok? La formación del hidrato no se relaciona directamente con el descenso de la vejiga. Esta liberación incompleta da muchas veces lugar a, ¿no?, varias situaciones, ¿ok? Una época comunicante continua, ¿no?, un quiste de hidrato y un hidrato general. En una imagen más o menos a cómo se estamos refiriendo. Tenemos la clasificación de las fisuras vesicales según su origen, según su localización, y son constantes arterias, y tenemos esa que tiene algunas operaciones en de tipo intestinal, de tipo cólica, de tipo dental, de tipo uterina, por ejemplo. En la imagen también está, ¿no?, para poder tratamiento de ella. Entre las causas de fístulas adquiridas, no lo conocen la diverticulitis, con el 51%, el cáncer colorectal, el 16%, y la enfermedad de Crohn. ¿Okay? Pues también están asociados a irradiación, también cuerpos extraños abscesos, o otros traumatismos como traumatismos penetrantes. Entonces, saben los estudios más o menos que he mencionado previamente, con estudios imagenológicos que indican indicación para fístulas. Tenemos la fístula de las cuales mencionadas de hallazgos, con presencia, ¿no? Tenemos también estudios de colonoscopías, ¿ok? ¿No? Entonces tenemos signos similares entre las colonoscopías con información localizada a través de la acción, edema ampulloso, exudados purulentos o partículas de comida. ¿Ok? Entonces, todos estos valores les permite a ustedes hacer un mejor acercamiento a una posible fístula. Las fístulas vesicovaginales las podemos ver precoces, que también recuerden, pero no es el estudio de elección, ¿no? Tenemos usualmente otras páginas que nos permiten hacer una mejor valoración. Idealmente, lo que es la cistografía, ¿ok?, para llegar al diagnóstico. Tenemos una imagen de resonancia magnética que también nos permite a nosotros asociar o acercarnos a este hallazgo. Obviamente, unas imágenes como los divertículos vesicales son las imaginaciones que hemos visto. Hemos clasificado las congénitas, primarias y linfáticas, o adquiridos, ¿no?, que son secundarios a función de la salida de una o disfunción, ¿no?, neuropena vesical. ¿Okay? Puede estar asociados usualmente a los síndromes como Menkins, Ehlers-Danlos, Williams, ¿no?, o el síndrome de paso postquirúrgicos, ¿no? Vemos en la sonografía, ¿no?, y hasta veces en la ecografía nos permite ver el cuello del divertículo o el cemento. También también de los aspectos radiográficos, ¿no?, de la distribución de un contorno estrella, ¿no? Sí, tampoco. Vemos en los estas histografías también que nos permiten hacer el estudio con contraste, ¿no?, para saber el tamaño como tal, ¿no? Hay causas de explosión de la vejiga también, ¿no? Los usuarios fisiológicos es el embarazo, hipertrofia estática, linfocelos, superdivertículos, hematomas, linfomatosis, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ciertas características que usted nos permite, por ejemplo, hacer ese análisis, ¿no? Ese desplazamiento de la vejiga, que son secundarios o cambios, ¿no?, anatomias secundarias. Luego, la razón de que se la vejiga por plasma estática benigna, ¿no? Ahí se lleva sobre la vejiga, ¿no?, como tal. Y como lo hemos visto en la ecografía muchas veces, también no se puede generar un contexto, ¿no?, de una imagen de adhesión, ¿ok?, que está ingresando a la vejiga o invadiendo la vejiga por dentro. Las lesiones inflamatorias, que lo mencionamos ahora, ¿no? Tenemos las lesiones inflamatorias, por ejemplo, la cistitis bacteriana, que tenemos generalmente sobre la vejiga, en la vejiga, ¿no? Una gente más frecuente es la de coli, seguida por el un poco y el septococo.
relacionados al número como mayor frecuencia del cuerpo, el acto sexual y la disminución del largo, por así decirlo, del bebé. ¿Ok? Como evolución actividad, ya sabemos que tenemos que evolucionar que tiene como incluso por un momento y que lo necesitamos usar aspecto integrado. Necesito sentirse una cosa, ¿no? Que sentadas en la pared de un empleo de la vacía, en secundaria la presencia de la E. coli, ¿ok? Usualmente asociada a pacientes diabéticos en su fenómeno, ¿no? Aspectos radiológicos, que les dije, en la parte de ultrasonografía que necesitamos de enfocar el día de hoy, encontraremos pared vesical difusa, progresada de congénita de fuentes irregulares asociadas a sombras acústicas en el interior de la luz. No, y la pata, en la información nos podría mostrar en el momento de la pared vesical. Tenemos análisis de la vesícula local, solo por granaritos, en contextos de radiografía simple. Nuestra clasificación, la transacción de fotografía, de fotografía, vamos a encontrar la impresión de pechinas y puntos. Luego también encontramos las partes de los membranas musicales. Esta no es una orientación, 50% articulares, solo un 5% es una articulares. Y se le gusta meter a la clínica sanguínea de la leche de ¿no? El carácter también es importante, ¿no? Las gasolina, la letra para todo, para que los autos recuerden que el 90% de la cáncer hasta la cosa es la más de la ansiedad. Los tumores típicos son los carcinoides, los tumores de las pequeñas, los abajoides y plasmas tumores. Segundo, y las preguntas, y las preguntas, pueden escribirlas. Preguntas, Cristian, Luis, Nicole, siguiente iPad. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la clase?
Luego, para lugar que preguntas, ¿no? Tenemos personalizado la presentación. Muchísimas gracias por su.